Samuel era un joven de manos firmes y corazón puro, a quien Dios le había dado un don raro: convertir la madera en arte y esperanza. Pero cuando su nombre comenzó a brillar más que su fe, el orgullo entró en su corazón como un fuego silencioso, consumiendo todo lo que un día fue puro. Dejó atrás sus raíces, su fe, y a quienes lo ayudaron a ser quien era. Y así, Samuel olvidó una verdad que nunca falla: el orgullo siempre precede la caída. El amanecer llegaba despacio sobre el valle. La neblina dormía sobre los campos, y el viento traía olor a pan recién horneado y tierra húmeda. El pueblo despertaba con un silencio amable, como si cada sonido supiera cuándo debía nacer. Entre las casas de piedra y techos de barro vivía Samuel, un joven de mirada limpia y manos grandes, acostumbradas a la dureza del trabajo y a la ternura del detalle. Su taller quedaba detrás de la casa, bajo la sombra de un limonero. Allí pasaba las mañanas, tallando mientras la luz se filtraba entre las tablas del techo. El eco de sus herramientas se confundía con el canto de los gallos. El olor a madera era su oración: cedro, pino, nogal. Cada aroma contaba una historia. Samuel decía que la madera era como la gente. Algunas piezas resistían todo, otras se partían al primer golpe. No hacía muebles, hacía refugios, puertas que cerraban el frío, mesas donde las familias compartían el pan, bancos donde los viejos descansaban la memoria. Quienes recibían algo hecho por él decían que sus manos dejaban una calma que no venía de este mundo. El pueblo lo quería como a un hijo propio. Cuando alguien necesitaba ayuda, Samuel siempre estaba allí, sin hablar mucho, solo haciendo. Una vez reconstruyó gratis la puerta de una viuda. Otra levantó una cuna para un niño que aún no había nacido. No buscaba aplausos, solo decía: la madera me habla y me enseña a escuchar. Vivía con su padre, don Rafael, un hombre de pocas palabras y pasos lentos. Sus ojos guardaban la sabiduría del oficio y el cansancio de los años. Por las noches, cuando el pueblo dormía, Rafael se sentaba junto al fuego y le decía: no construyas para que te miren, Samuel, construye para que dure. El joven asentía sin entender del todo, pero esas palabras quedaban grabadas en su pecho como clavos en madera fresca. Una tarde, tallando en silencio, el joven hizo una pequeña cruz de olivo. No era para vender ni para regalar. Solo quiso ver si podía ponerle alma a algo tan simple. Cuando la terminó, la colgó sobre la puerta del taller. «Para que me recuerde quién soy», murmuró. Los días pasaban lentos, envueltos en polvo dorado. Cada mueble que salía de su taller parecía llevar un pedazo del cielo. Sin buscarlo, su nombre comenzó a viajar más lejos que sus pasos. Hasta que una mañana, mientras reparaba el techo de la vieja capilla, llegó una carreta elegante. Los caballos relinchaban como si no pertenecieran a aquel suelo de barro. De ella bajó un hombre de sombrero ancho y botas limpias, un arquitecto que viajaba buscando artesanos para una gran obra en la ciudad. Se acercó, observó la madera recién lijada y dijo con una sonrisa segura: Esto no es solo oficio, es arte». Samuel sonrió, sorprendido. Nunca nadie le había dicho algo así. No sabía que esa frase, tan inocente, sería el primer clavo en la puerta de su orgullo. El viaje a la ciudad fue largo. Samuel dejó atrás las colinas que conocía de memoria, los caminos de tierra, donde cada piedra tenía nombre. En el carro, junto a sus herramientas, llevaba un corazón lleno de esperanza y la cruz de olivo colgada al cuello. La ciudad lo recibió con ruido y humo. Las campanas no llamaban a misa, sino al comercio. Las calles eran anchas y la gente caminaba sin mirarse, como si cada uno cargara su propio destino. Él se sintió pequeño, pero luego algo en él se encendió: curiosidad, deseo, tal vez ambición. El arquitecto lo presentó ante los maestros de la obra, una iglesia nueva,
grande, con vitrales que contarían historias de fe y un altar digno del cielo. Samuel escuchaba maravillado, imaginando cómo la madera cobraría vida bajo sus manos. Le dieron un taller, ayudantes y materiales que nunca había tenido. Por primera vez trabajaba sin preocuparse por el pan de mañana. Sus diseños sorprendían a todos. Tallaba ángeles con expresión tan humana que parecían respirar. Las columnas, lisas y firmes, parecían sostener no solo el techo, sino la fe de los que entrarían allí algún día. «Este joven tiene el don de Dios», decían los obreros. Samuel sonreía, pero dentro de sí comenzaba a sentir algo nuevo. Una voz que le susurraba que su talento era mérito suyo. Las noches en la ciudad eran largas. Ya no oraba antes de dormir. Las herramientas descansaban limpias, pero su corazón se llenaba de ruido. Se acostumbró a los elogios, al respeto, a las miradas que lo buscaban. Cada aplauso era una astilla más que se clavaba en su humildad. Si alguna vez la vida te llevó lejos de tus raíces y después te diste cuenta de que allí estaba tu verdad, escríbelo en los comentarios. Quiero volver a ser humilde, porque quien olvida de dónde viene, también olvida a dónde va. Una mañana, el aprendiz entró al taller con un sobre en la mano. «Viene del valle», dijo. Samuel lo abrió sin prisa, con la mente aún en el altar que debía entregar. Leyó solo las primeras líneas antes de que el papel le temblara en los dedos. «Tu padre ha partido al descanso eterno». El martillo cayó. El sonido retumbó como un trueno. Por un instante, el mundo se detuvo. Todo lo que había construido, maderas finas, contratos, elogios, se volvió polvo en un solo segundo. Quiso volver, pero el orgullo le susurró: «¿Para qué regresar ahora? Ya no hay nada que puedas hacer». Y obedeció. Esa noche el fuego del taller ardió más fuerte que nunca. Él bebió vino hasta perder la noción del tiempo. Miraba sus manos y se preguntaba cuándo habían dejado de ser las mismas. «Padre», murmuró con la voz quebrada, «¿por qué no esperaste un poco más?». El silencio fue su única respuesta. A la mañana siguiente llegó un nuevo encargo: el altar mayor de la catedral, una obra que lo consagraría para siempre. Samuel aceptó sin dudar, intentando enterrar el duelo bajo el ruido de los martillos. Pero dentro de él algo ya estaba roto. Los días se volvieron pesados, las noches sin sueño. Trabajaba con furia, no con fe. Ya no escuchaba a la madera, la golpeaba. Sus ayudantes lo temían. Su arte seguía siendo bello, pero había perdido alma. Una tarde, un joven aprendiz se acercó con respeto. «Maestro, esta viga está torcida. Tal vez deberíamos cambiarla». Samuel lo miró con soberbia. «No me cuestiones. Si yo la hice, está perfecta». El joven bajó la cabeza y nadie volvió a hablarle de errores. Esa noche, un trueno estalló sobre la ciudad. Samuel se quedó solo, observando el altar casi terminado. El reflejo de las velas jugaba sobre la madera, y por un instante creyó ver su rostro deformado en el barniz. Los ángeles tallados parecían mirarlo con tristeza. Sintió miedo, pero lo escondió detrás del orgullo. «Mañana lo terminaré», dijo. Pero el cielo ya había decidido otra cosa. El día de la inauguración amaneció claro. Las campanas repicaban con fuerza y la catedral resplandecía como un gigante nuevo. El altar brillaba en el centro, mármol y cedro entrelazados, luz dorada cayendo desde los vitrales. Era su gloria hecha madera. Cuando el obispo pronunció su nombre ante la multitud, un escalofrío le recorrió la espalda. «Este hombre ha levantado con sus manos una obra digna del cielo». Los aplausos llenaron el templo. El carpintero inclinó la cabeza con el pecho inflado y el alma vacía. El incienso cubrió el aire. El sol atravesó los vitrales. Todo parecía perfecto,
pero entre la multitud nadie vio la grieta que cruzaba la base del altar. Nadie, excepto el joven aprendiz. Sus labios temblaron, pero ya era tarde. El obispo alzó la voz para la bendición final. Samuel apoyó la mano sobre el altar. Entonces escuchó un crujido seco, como un suspiro que se rompe. El sonido se repitió, más fuerte. Un segundo después, la madera cedió. El altar se inclinó lentamente y cayó. El estruendo llenó la catedral. Gritos, polvo, silencio. Samuel cayó al suelo, golpeado por una viga. El olor a incienso se mezcló con el de la madera rota, y en medio del caos escuchó la frase que lo condenó. El altar del maestro Samuel se ha derrumbado. Horas después, cuando el templo quedó vacío, el joven seguía allí entre los restos. El arquitecto se acercó, lo miró sin compasión y dijo solo: «Las obras de los soberbios no resisten». Esa frase lo atravesó como un clavo. Esa noche el fuego no quiso encender. Sentado en el suelo, con las manos manchadas de polvo, Samuel comprendió al fin. Había construido para el mundo y olvidado al cielo. Lloró como no lloraba desde niño, y en medio del llanto recordó la voz de su padre: «No construyas para que te miren, hijo, construye para que dure». Al amanecer tomó su vieja bolsa de herramientas, guardó la cruz de olivo cubierta de polvo y dejó la ciudad. Caminó días enteros con los pies heridos y el alma vacía. El mismo camino que un día lo llevó a la gloria, ahora lo llevaba de vuelta a casa. El regreso fue más largo que la ida. No porque cambiara la distancia, sino porque Samuel ya no era el mismo. Cada paso sonaba como un eco de culpa. La cruz pesaba más que toda la madera del altar caído. Atravesó colinas, pueblos, ríos. Nadie lo reconocía. Su ropa estaba sucia, su barba crecida, sus manos, aquellas que un día fueron su orgullo, temblaban al intentar sostener el martillo. Había pasado de maestro carpintero a forastero, y en el silencio del camino una frase lo perseguía: «Las obras de los soberbios no resisten». Una tarde, el valle apareció frente a él. El mismo cielo azul, las montañas al fondo, el canto de los gallos al atardecer. Todo seguía igual, excepto él. Caminó hasta la vieja casa. La puerta estaba entreabierta. El taller, cubierto de polvo, aún olía a madera, aceite y fe. Sobre la mesa, una carta doblada lo esperaba. La caligrafía era inconfundible. «Hijo mío, si algún día regresas cansado, no temas abrir esta puerta. El orgullo puede levantar muros, pero la humildad los derriba. Recuerda, no se construye nada firme con madera podrida, y el orgullo es el cupim del corazón. Con amor, tu padre». Samuel dejó caer la carta. Las lágrimas le nublaron la vista. Cayó de rodillas y apoyó la frente contra el suelo del taller donde había aprendido todo. No pidió perdón en voz alta, solo respiró. Y por primera vez en mucho tiempo, el aire no le pesó. Durante días no salió. Dormía sobre un banco, comía pan duro, reparaba herramientas viejas. A veces miraba el crucifijo de madera colgado en la pared. Tenía una grieta en el centro, como su alma, pero cuanto más lo miraba, más entendía que también él podía ser restaurado. Poco a poco, los vecinos comenzaron a verlo. Primero desde lejos, luego más cerca. Nadie hablaba, bastaba con las miradas. Algunos lo juzgaban, otros lo compadecían, pero la mayoría guardaba silencio. Hasta que una mañana, una mujer se acercó con timidez y dijo: «Maestro, la capilla necesita una puerta nueva. ¿Usted podría ayudar?» Samuel la miró largo rato antes de asentir. Ese día volvió a tocar la madera, no con la ambición de crear algo perfecto, sino con la humildad de reparar lo que estaba roto. El sonido del martillo volvió a llenar el aire, pero esta vez no como ruido, sino como oración. El trabajo,
le devolvió el alma. No cobraba por sus piezas, aceptaba pan, leche o bendiciones. Las familias del pueblo comenzaron a visitarlo, pidiéndole pequeñas reparaciones. Trabajaba despacio, con las manos heridas, pero el corazón limpio. Y cada mueble terminaba con una marca discreta, una cruz invertida, recordando lo mucho que tuvo que caer para aprender a arrodillarse. Por las noches, frente al fuego, le hablaba a su padre en silencio. Ahora entiendo, viejo. Dios me quitó lo que no necesitaba, para devolverme lo que había perdido. Afuera, el canto de los grillos era su único testigo. Dentro, el taller respiraba vida otra vez. El pueblo empezó a cambiar sin darse cuenta. Donde antes había desconfianza, volvió la conversación. Los niños se detenían frente al taller, mirando cómo las virutas caían como lluvia dorada. El martillo de Samuel marcaba el ritmo del valle, como si cada golpe fuera un rezo. No volvió a firmar sus obras. Solo dejaba una pequeña cruz escondida en el reverso, recordando que lo sagrado no siempre se muestra. A veces se esconde en la humildad. Reparó bancos rotos, puertas viejas, mesas olvidadas. La capilla, cerrada por años, fue la última en su lista. Pasó días lijando, puliendo, ajustando cada tabla con la paciencia de quien cura una herida. Y cuando la nueva puerta estuvo lista, la instaló al amanecer sin testigos ni aplausos. Solo él, el silencio y un rayo de sol. Cuando el sacerdote abrió el templo, se detuvo sorprendido. La puerta brillaba bajo la luz, sin adornos ni molduras, solo líneas firmes y puras. En el centro, casi imperceptible, una cruz invertida. El hombre sonrió. Fue obra de alguien que ya entendió lo que significa servir. La noticia se esparció sin que Samuel la contara. Las cosas hechas con amor siempre encuentran camino. Las familias comenzaron a dejar encargos frente al taller. Una silla rota, una caja vieja, una cuna. Él nunca decía que no. Tomaba cada pieza como si fuera única, con la devoción de un monje en su última oración. A veces los niños entraban a mirar. Él les enseñaba a lijar con ternura, sin prisa. Si escuchas bien, decía, la madera te habla. Te dice cuándo está lista, cuándo aún duele, cuándo ya sanó. Los pequeños reían, sin entender del todo, pero algo de esa verdad se quedaba en sus ojos. Un día, un forastero llegó buscando al carpintero del altar caído. Traía en las manos un trozo de madera resquebrajada. Dicen que usted repara lo que ya no tiene arreglo. Samuel levantó la mirada y sonrió con calma. No reparo madera, dijo. Solo ayudo a que recuerde lo que fue antes de romperse. Esa frase quedó flotando en el aire como una oración sin templo. Desde entonces dejaron de verlo como un simple artesano. Era un testimonio vivo de que el orgullo destruye, pero la humildad reconstruye lo que el mundo da por perdido. Con los meses, su taller se convirtió en refugio. Los viajeros dejaban historias, los vecinos buscaban consejo. Cada noche, antes de cerrar, Samuel limpiaba sus herramientas con la misma devoción con que otros limpian un altar. Sabía que su don era el mismo. Solo había cambiado el propósito. Una tarde de lluvia, escuchando el golpeteo sobre el techo, miró sus manos. Las cicatrices del trabajo se mezclaban con las de la vida. Sonrió. Había perdido todo lo que creyó necesitar y había ganado todo lo que realmente valía la pena. Con el tiempo, su nombre volvió a salir del valle, pero no por los altares ni por los nobles, sino por los corazones que había tocado. Los viajeros contaban su historia como quien narra una parábola. No habla mucho, decían, pero lo que hace, enseña. Y así, sin buscarlo, su humildad cruzó montañas. Una tarde de otoño, un joven cansado llegó al taller. Traía un pedazo de madera agrietada y en los ojos un cansancio más profundo que el del camino.
Maestro, dijo, intenté construir algo hermoso, pero siempre se rompe. Samuel lo observó en silencio y respondió con voz serena: no se rompe porque seas torpe, se rompe porque olvidas escuchar. Le entregó una lija. Pasa la mano despacio, no busques acabar, busca entender. Trabajaron en silencio durante horas. Cuando el joven levantó la vista, comprendió que el carpintero no le enseñaba a tallar, le enseñaba a tener paciencia. Así empezó todo. Uno a uno, fueron llegando aprendices, hombres sin rumbo, mujeres que habían perdido la fe en su trabajo. Samuel les enseñaba lo que su padre le enseñó: que la madera no se domina, se acompaña, que el corazón, como el cedro, necesita ser trabajado con calma para no astillarse. Un día, mientras reparaban un banco, una mujer le preguntó: dicen que usted fue famoso una vez. ¿Por qué no volvió a la ciudad? Él sonrió: porque allá todos querían ver lo que hacía. Aquí aprendo a ser quien soy. Esa respuesta se extendió por la región como el eco de una oración. Pronto comenzaron a llegar peregrinos, no buscando muebles, sino paz. Algunos se sentaban en silencio, otros pedían consejo, no sobre madera, sino sobre la vida. El carpintero los escuchaba sin prisa, nunca predicaba, solo contaba su historia, cómo el orgullo lo hizo caer y cómo Dios lo levantó con las mismas manos que habían edificado su ruina. Una tarde, mientras el sol caía detrás del monte, el sacerdote se acercó al taller. Samuel, dijo, tu puerta ha traído más almas que mis sermones. El carpintero bajó la mirada con una sonrisa humilde. No es mi puerta, padre, solo tallé la madera, Dios fue quien decidió abrirla. El sacerdote asintió, conmovido. Aquella noche, al sonar las campanas, la capilla se llenó de gente, no por un milagro visible, sino por uno silencioso, un hombre que aprendió a arrodillarse y enseñó a los demás a hacerlo con el corazón. Samuel se sentó fuera, en la oscuridad, oyendo los cantos del templo, miró sus manos cubiertas de polvo y sonrió. Eran las mismas que un día construyeron el altar que cayó y ahora sostenían la fe de todo un pueblo. La vida, pensó, no le había quitado nada, solo lo había llevado a su lugar. El verano llegó con un calor extraño, de esos que secan la tierra y también los recuerdos. Samuel seguía trabajando con serenidad, rodeado de alumnos y del silencio bueno del campo. Una tarde, mientras lijaba una mesa vieja, escuchó cascos acercándose por el camino. Levantó la vista. Una carreta elegante se detuvo frente al taller. De ella bajó un hombre de rostro conocido. Era el arquitecto, el mismo que un día lo había llevado a la ciudad. Su cabello estaba más gris, su mirada cansada. Samuel lo observó sin hablar, con las manos cubiertas de polvo. Durante unos segundos, el tiempo se detuvo. El hombre dio un paso adelante. Así que aquí estabas. Samuel dejó las herramientas. Sí, aquí terminé. El arquitecto miró el lugar, el techo bajo, los bancos apilados, el olor a madera húmeda. No puedo creerlo, dijo. Tú, el más talentoso, viviendo entre campesinos. Samuel sonrió con calma. Entre los míos. Hubo un largo silencio. Cuando el altar cayó, todos te juzgaron, dijo el arquitecto. Yo también. No sabía que casi mueres bajo esos escombros. Samuel asintió. No fue la madera la que me aplastó, fue el orgullo. El hombre respiró hondo. Vine a pedirte perdón y también ayuda. La catedral necesita ser reparada. El altar que levantaron no tiene alma. Dicen que tú ahora haces obras que duran. Samuel tomó un trozo de cedro entre las manos. No soy el mismo hombre que conociste. Ya no trabajo para el aplauso. Entonces hazlo por Dios, dijo el arquitecto con voz quebrada.
Por un instante, Samuel sintió que el pasado volvía a llamarlo. Las imágenes del altar roto, la vergüenza, su padre. Pero algo en su pecho estaba en paz. Colocó el trozo de madera sobre la mesa. Está bien, si vuelvo, será para reconstruir, no para demostrar. Esa noche, cuando todos durmieron, se sentó frente al fuego. Tomó la vieja cruz de olivo y la sostuvo contra el pecho. «Padre», susurró, «si debo volver, que sea con humildad, no para levantar altares, sino corazones». El fuego crepitó como respuesta, y por primera vez en años, Samuel durmió sin miedo de soñar. El viaje de regreso fue distinto. Ya no había prisa ni ambición, solo propósito. Caminaba despacio con su bolsa de herramientas y la cruz descansando sobre el pecho. Cada paso era un rezo silencioso. Cuando la ciudad apareció a lo lejos, su corazón se agitó. El ruido, las campanas, los rostros apurados, todo seguía igual, menos él. La grandeza ya no lo impresionaba. Cruzó las calles sin ser reconocido. Nadie imaginaba que aquel hombre sencillo era el mismo que un día construyó el altar que cayó. Frente a la catedral se detuvo. Las piedras ennegrecidas guardaban el eco de su caída. El arquitecto lo esperaba con respeto y esperanza. «Pasaron muchos años, Samuel». «Sí», respondió, «y cada uno me enseñó a construir de verdad». Entraron juntos. El templo era hermoso, pero vacío. El nuevo altar era perfecto, pero sin alma. Samuel pasó la mano por la superficie y murmuró, «Está bien hecho, pero no tiene corazón. Una obra puede ser bella y no tener alma». Durante semanas trabajó en silencio. Llegaba antes del amanecer y se quedaba hasta que las últimas velas se apagaban. Nunca daba órdenes, solo ejemplo. Oraba antes de empezar. No usaba planos, dejaba que la madera hablara. El altar tomó forma poco a poco, sin adornos excesivos, sin columnas que presumieran. Sencillo, puro, con líneas campesinas. En el centro talló una puerta entreabierta y dentro una llama encendida. Los obreros no entendieron, pero él sí. La fe es una puerta que nunca se cierra. Una tarde, el arquitecto se acercó con los ojos húmedos. «Samuel, esto se siente distinto». El carpintero sonrió. «Es que esta vez no lo hice para ser visto. Lo hice para agradecer». El día de la inauguración llegó sin público ni discursos. Solo él, el arquitecto, los obreros y el sacerdote. Samuel se arrodilló frente al altar y pasó la mano por la madera. Por primera vez desde su caída, sintió paz. «Dios no quería un altar perfecto», murmuró el sacerdote. «Quería un corazón dispuesto». Las campanas repicaron suaves. El sol entró por los vitrales, bañando el altar en luz dorada. No hubo derrumbe, solo un brillo cálido que parecía respirar. Samuel cerró los ojos y lloró sin vergüenza. Sabía que esa sería su última gran obra. No la más famosa, la más verdadera. Al salir del templo, el aire le pareció ligero. Por primera vez, no sentía que dejaba algo atrás, sino que regresaba a donde pertenecía. El pueblo le pareció más pequeño, más humano, más cerca del cielo. Los años pasaron como hojas que el viento suelta sin prisa. El tiempo no pudo con la paz que Samuel había hallado. Vivía en su pequeño taller, rodeado de discípulos que ya trabajaban por su cuenta. El pueblo había cambiado, pero su casa seguía igual, humilde, viva, encendida cada mañana. A veces, los viajeros se detenían frente a su puerta. No venían a comprar, sino a escuchar. Y Samuel, con voz tranquila, repetía la misma historia. «Un día quise construir para que me aplaudieran, y caí entre mis propias ruinas. Otro día aprendí a construir en silencio, y todo volvió a levantarse». Sus alumnos lo escuchaban con respeto. Sabían que cada palabra suya tenía peso de vida.
Les repetía una frase que se volvió oración del taller. El talento es un don, pero el orgullo es el clavo que lo oxida. En los inviernos, junto al fuego, tomaba su cruz de olivo, la misma de su juventud, gastada pero viva. Dios no me quitó el don, decía, solo me enseñó a usarlo. Una mañana el taller no se abrió. La puerta seguía cerrada, aunque el humo aún salía por la chimenea. Cuando entraron, Samuel descansaba en su silla, con una sonrisa leve y las manos cruzadas sobre el pecho. A su lado, una pequeña caja de madera, sin adornos, solo una inscripción: para cuando el alma aprenda a regresar. El pueblo entero acompañó su entierro. Nadie lloró en voz alta. Todos entendían que no se iba, solo volvía al lugar de donde nunca debió salir. Los jóvenes carpinteros colocaron su cruz de olivo sobre la puerta del taller. Desde entonces, quien entra debe pasar bajo ella. Con los años, su historia se volvió leyenda. Aún preguntan por el carpintero del cielo, aquel que cayó por orgullo y se levantó por fe. Dicen que, en las noches de lluvia, se oye un martillo dentro del viejo taller, no como ruido, sino como oración. La catedral sigue en pie. El altar que Samuel reconstruyó jamás volvió a ceder. Los fieles dicen que allí se respira algo distinto, una paz que no viene del mármol ni del arte, sino del corazón de quien lo hizo con manos limpias. Y así su nombre dejó de ser recordado por fama o talento. Solo quedó su lección, que el hombre que se arrodilla no se humilla, se eleva, que el orgullo construye rápido, pero la humildad construye eterno. Porque Samuel no fue solo un carpintero, fue testimonio de que Dios a veces deja que se rompa lo más hermoso que hicimos, solo para enseñarnos a hacerlo con el alma. Si esta historia tocó tu corazón, escríbelo en los comentarios. Dios me enseñó a construir con el alma. Y si crees que la humildad vale más que cualquier éxito, suscríbete y comparte este video. Porque quien se arrodilla ante Dios, jamás cae ante el mundo.